Tulio, una pregunta. ¿Cómo vas? Me alegra verte. ¿Cómo vas en la oficina? Excelente, sí, muy bien. ¿Mucho gracias. trabajo, no? Sí, siempre hay mucho trabajo, pero de eso te quería hablar. Precisamente tú sabes que soy contador y tengo varios clientes que son médicos. ¿Qué pasa con ellos ahora con el cambio de la reforma tributaria? Bueno, los médicos quedaron, digamos, bien fregados en la reforma tributaria, Sí. porque a los médicos los llevaron a una categoría de empleados, y esa categoría de empleados que tienen que determinar el impuesto por un sistema que se llama IMAM, que es el Impuesto Mínimo Alternativo Nacional. Al llevarlos ahí, eso quiere decir que para estos médicos que anteriormente pagaban impuestos sobre un neto, tenían sus ingresos y podían descontar muchas cosas, ahora no lo pueden descontar. Entonces les grava el ingreso bruto. Y en algunos cálculos que yo he hecho, casi que ha podido quintuplicar los impuestos. Si un médico pagaba 20 millones, es posible que quede pagando 100 millones de pesos de impuestos. Fue bien complicada. Y es bien discutida ese tema de la reforma, pero así quedó y así habrá que hacerlo. Están bien golpeados los médicos, quedaron bien fregados. Bueno, muchísimas gracias. Ok. Listo. Bueno, Gracias. muy amable. Bueno, Felicidades. Gracias.